Pues buenas, bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer lo que es un unboxing y una revisión de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente esto es conocido en el mundo aquí de los productos de Roku como un Roku Stick, ¿no? Hay algunos otros productos de lo que es Roku, pero este tal cual es como una, pues por así decirlo, como esta cosita que tenemos aquí, el cual se conecta a algún puerto HDMI de tu televisión antigua o de una televisión, por así decirlo, normal para convertirla en una televisión Smart o una televisión Roku, ¿no? Bueno, esto lo compré directamente porque tengo una televisión que ya se quedó un tanto desactualizada. Me parece que la última versión del sistema operativo fue por ahí del 2018 o 19. Las aplicaciones ya corren muy lento y pues la forma de hacerla un tanto más inteligente a esta televisión o de devolverle la vida y agregar unas cuantas funciones pues fue con este Roku Stick, ¿no? Básicamente así es como llega, viene con algunas, pues así su caja, ¿no? Con algunas, pues información, ¿no? Que se conecta por HDMI, se puede conectar a internet y podemos comenzar a streamear canales. Tiene algunas funcionalidades, así como aplicaciones como lo son, bueno, dice que son muy aplicaciones, pero dentro de ellas está Netflix, Disney Plus, Apple TV, eSports, Peacock, Max, Roku Channel y nos dan un mes gratis de lo que es este que es Hallmark. No sé qué sea, pero nos lo dan gratis. Podemos conectarlo con Roku Smart Home, Apple AirPlay, Apple Home, trabaja con Alexa o con Google Home. Bueno, sacándolo esto de su caja vamos a encontrar lo siguiente. Si esto ya lo abrí porque venía sellado como con una estampita, pero simplemente agarramos esto, jalamos esta cajita que tenemos aquí. Dentro de aquí me parece que viene un número de serie que no sé si sea importante o no, pero bueno, esto lo vamos a dejar del lado de acá. Bueno, una vez ya sacado todo esto, aquí viene cómo lo debemos de conectar. Lo podemos conectar a lo que es como te digo, el stick, que es este HDMI que tenemos aquí. Se conecta al apartado trasero de lo que es la televisión por el puerto HDMI y necesitamos un cable de alimentación mismo que viene incluido, que en este caso pues es USB tipo C. Este mismo lo podemos conectar en un puerto USB de la misma televisión, o si no lo tenemos algún puerto USB disponible, lo podemos conectar algún adaptador de carga, que este no viene incluido en esta versión. Esto lo menciono porque en una versión que se llama Roku Premier o algo por el estilo, este sí trae su cubo, pero en este caso pues no, aquí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Dentro del producto vamos a encontrar lo que es el control, en este caso pues es este que tenemos aquí, que en cuanto a otras versiones que yo he comprado, este control cuenta con lo que es la versión de control por voz, que es este microfonito que tenemos aquí. Aquí tengo uno pues más o menos normal o más común. Este tiene una como luna, pero este caso tiene un micrófono para pues un control por voz. Supuestamente en lo que viene en la cajita es de que las pilas ya vienen preinstaladas. Aquí las tenemos y ya nada más sería cuestión de jalar esto para que las baterías hagan un correcto contacto y que esto funcione, ¿no? Aquí tenemos lo que es el Roku Stick, el control, y dentro de la caja vamos a encontrar el cable USB tipo C, que es este que tenemos aquí, que está un tanto largo, no sé, supongo yo que es como de 1 metro y medio, pero pues bueno, aquí lo tenemos. Tal cual es un cable USB normal a USB tipo C. Encontramos lo que es la prueba gratuita de lo que es esta cosa, que simplemente pues es escaneando esto, y pues la póliza de garantía, supongo yo, ¿no? Aquí lo tenemos. Y pues ya, básicamente esto para conectarlo a tu televisión, solamente pues llegas, lo conectas en la parte trasera. Esto no, bueno, no sé si lo voy a mostrar en este mismo video o no. Pues se conecta en un puerto HDMI de tu televisión. Se conecta en el puerto USB que tenemos aquí, ahí está. Y pues algún puerto USB de tu televisión. A un HDMI, a un USB, y en la televisión simplemente nos debemos de mover entre las interfaces al puerto HDMI que lo conectamos. En este caso pues aquí nos muestra, ¿no? Seleccionamos el HDMI 1 o el HDMI 2 o el HDMI 3, ya sea que tu teléfono o tu televisión lo tenga. Mira, en este caso aquí tenemos lo que es la televisión. Básicamente en la parte trasera pues deben de estar los puertos mismos en los cuales te digo, vamos a buscar lo que es un HDMI y un USB para conectarlo y que esto funcione. Déjame lo conecto en su lugar para que pues veas más o menos cómo esto se configura. En este caso, como se alcanza a percibir aquí en pantalla, tenemos conectados los dos, tanto el stick para el puerto HDMI como el USB, que es este que tenemos aquí al lado. Así que procederemos a encender lo que es la televisión. Así que bueno, aquí encendemos lo que es la televisión con el control remoto normal, el que viene de la televisión. Aquí como lo ven es Smart TV, pero te digo, ya tiene unos cuantos años. Aquí viene tal cual lo que es la televisión. Lo que tenemos que hacer básicamente es lo siguiente, mira.
Vamos a buscar en algún botón de nuestro control un botón que diga Source, o en este caso en específico es este que tenemos aquí, que sirve para cambiar entre las diferentes entradas, o sea, entre los diferentes puertos HDMI o entre la señal de televisión, ¿no? Aquí como lo ven tenemos TV y HDMI PC, bueno, que le puse PC pero es otra cosa. Aquí seleccionamos este, le damos en OK y ahora aquí nos vamos a empezar a maniobrar con el otro control, con el control del Roku, ¿vale? Aquí nos dan todas las indicaciones, en este caso pues aquí tenemos el control. Le debemos de quitar el plastiquito que te mencioné anteriormente, que es para que las baterías no hagan contacto, pero pues bueno, una vez ya quitádaselo, que se puso así, ya se configuró solo, el control tiene ahí la batería al 100% y pues con esto configuramos la televisión a lo normal, ¿no? Seleccionamos el idioma que queramos configurar esto, le damos en OK, nos movemos con las flechitas, subimos y bajamos volumen con los botones de la parte derecha y pues aquí tenemos algunas otras funciones, ¿no? Nos podemos conectar a lo que es una red Wi-Fi así que voy a poner aquí, voy a poner mi contraseña y regreso en un momento. Pues bueno, como lo ven aquí está conectándose a la red, ya se conectó, está conectando al internet, le da conectado y listo. Aquí lo que hace básicamente es buscar alguna actualización del software, en caso de que exista alguna pues se va a descargar y se va a instalar en automático. Aquí como lo ven ya está descargando lo que es la actualización del sistema, en este caso lleva 46%, esto ya dependerá de la conexión a tu Wi-Fi o a tu red. Y en este caso pues va pues más o menos rápido, ¿no? Y pues para ser un poquito más sinceros en cuanto a todo esto, ahora esta televisión podrá funcionar o va a funcionar con los dos controles. Con este control vamos a controlar todo el sistema Roku, todo lo que estamos viendo ahorita en pantalla, mientras que con el otro control vamos a controlar la televisión tal cual, ¿no? O sea, si queremos ver la televisión de la señal libre, de la señal abierta, pues es con este controlito que tenemos aquí. Mientras que si queremos controlar el sistema Roku, pues con el control de acá. Ahorita, en este momento me pareció una advertencia de que el sistema de energía es ineficiente. Esto significa que la entrada USB que tenemos en la parte trasera de la televisión no está dando lo que necesita el dispositivo, por lo tanto lo más recomendable es conectarlo a un cubito o a un adaptador de corriente de tu teléfono y conectarlo a al tomacorriente de tu casa, ¿no? En este caso pues lo tenemos aquí, dice tu Roku TV está actualizado, le damos en continuar, le damos en OK. Está actualizando lo que es el control remoto. Esto no lo había visto yo antes, pero pues te digo, es el primer control que tengo con lo que es el acceso control por voz o algo por el estilo, ¿no? En este caso pues está actualizando lo que es el control. Y te digo, la advertencia que apareció anteriormente es porque la energía que le está llegando no es la suficiente o no es la que necesita. Por lo tanto, lo más recomendable es conectarlo directamente a un cubito. ¿Por qué? Porque si no lo conectamos nos va a estar apareciendo y apareciendo esta advertencia e inclusive puede que se nos apague lo que es el Roku y se nos vuelva a encender y se nos apague y se nos vuelva a encender porque la energía que le está llegando no es la óptima para que esto funcione, ¿no? Aquí como nos ven nos aparece algún menú para seguir configurando todo esto, nos dice que con el control podemos encender y apagar la televisión y controlar el volumen, le damos que sí en OK, ¿no? Sí tengo una TV Samsung, en este caso pues sí es esa, le damos en OK, apunta el control Roku hacia la TV, si se reproduce música, OK, le damos que sí. ¿Aún escuchas la música? Bueno, en este caso le puse mute a la televisión, creo que sí. Ahí está, probando código de la TV. ¿Recuerdas apuntar el control? Sí, OK. Probando el código de la TV. ¿Sigue sonando la música? Ya no. Ahí está, éxito, se controló. OK, le damos en aceptar. En este caso me parece que esto es para que solamente funcione la televisión con este control. Ya no ocuparíamos el otro. Aquí me pide activar lo que es mi cuenta. En este caso pues voy a poner mi correo electrónico, voy a poner todo esto y ya terminaría de configuración. Ya terminé de configurarse todo esto. Bueno, en este caso en específico ya terminé de configurar mi cuenta y lo que está haciendo es descargar todas las aplicaciones que yo tengo vinculadas a mis otras o a las otras televisiones Roku que tengo, ¿no? En este caso pues son como 48 aplicaciones o actualizaciones en específico y aquí como lo ven está agregando todas ellas de un jalón. Está agregando Netflix para no descargar de una por una, simplemente se configuran, se sincronizan entre todas las que tengo o tengas, los que ya dependerá tú y aquí se instala, ¿no? Tenemos aquí Apple TV que se está descargando, YouTube, Tubi, Black Drops, muchas otras. Y como ven, creo que ya terminó todo esto. Aquí como lo ven nos sigue apareciendo lo que es la energía eléctrica insuficiente, pero pues bueno, ya nada más era cuestión de ponerle lo que es el adaptador en la parte de atrás.
Y pues bueno, de esta manera, como lo ven, ya acabamos de configurar todo esto. En este caso no me permite avanzar de esta pantalla por lo mismo de lo que es el adaptador que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Pero pues bueno, esto ya queda configurado, y aquí tenemos lo que son las aplicaciones, podemos ver la televisión en vivo de los canales digitales, e inclusive con este mismo control podemos apagar y encender lo que es la televisión original, ¿no? O sea, no tal cual el stick, sino la televisión. Mira, podemos subir y bajar el volumen de la televisión y apagar la televisión, así como encenderla directamente desde aquí. Simplemente esperamos a que esto se cargue. 1, 2, 3, encendemos. Y todo con este control de Roku, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.